Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Nos estamos juntando en este espacio para vivir una hora y media de información, alguna quizá conoces, otras quizá no conoces, pero que nos va a llevar a entender por qué este tiempo y este momento es tan especial y qué rol cumple un pequeño punto en el centro de la cabeza, que es la glándula pineal, justo en este lugar. Desde los lugares que se estén comentando, se estén conectando, podrían comentar allí en el chat desde dónde se están juntando, desde qué lugar te estás sumando a esta experiencia. No va a durar una hora y media máxima. Vamos a estar haciendo un ejercicio genial para el final, pero además vamos a tener mucha información en este tiempo y nos vamos a estar juntando. Contanos y escribimos en el chat desde dónde te estás conectando, desde dónde te estás acercando a esta clase. Así es, ahí veo gente de Uruguay, gente de San Juan, de distintos lugares. Vamos a estar compartiendo esta información, vamos a estar hablando de momentos trascendentes que estamos viviendo y realizando un ejercicio que nos va a ayudar a poder vivir estos grandes momentos. Hoy un día aparte especial y ahora vamos a ver por qué es lo que está sucediendo en estos momentos con la energía en el planeta, especialmente a partir de hoy hasta más o menos el domingo, el lunes, donde hay grandes movimientos, grande entrada de energía y momentos especiales. Ahí están nombrando desde Buenos Aires, Córdoba, distintos lugares. Sí, eh, básicamente vamos a estar viendo en este momento en especial por qué es tan importante en este momento recordar. Claramente, sin ninguna duda, esto lo queremos dejar bien claro en este momento. Mi nombre es Juan Pablo, Federico, mi hermano, Conexión Pineal hace más de 15 años y claramente nos dedicamos a todo un proceso de transformación fundado basado en la activación de la glándula pineal. Hoy no vamos a hacer la activación de la glándula pineal, eso nos lleva más de 10 horas en un proceso totalmente distinto, un proceso como en el Club Pineal, que es todo el programa completo, la activación es solo el primer paso, pero hoy vamos a dejarte mucho valor, mucha información para que puedas entender qué es este momento, por qué este momento te sentís tan especial. Y tan especial no tiene que ver con que lo sientas raro o te sientas mal. Muchas veces siento que es el gran momento, siento que es un gran momento de expansión o no logro entender qué me está pasando en mi vida, por qué tantos cambios, por qué tanta revolución en mi vida en este tiempo. Bueno, de esos vamos a estar hablando y nos vamos a estar juntando. Bueno, por lo que he visto hay gente de varios países, gente juntándose de todos los lugares, así que Fede, creo que es momento de presentarnos un poco para que nos conozcan un poco y empezar ya de lleno con un tiempo de cambio fundamental. Bueno, el Uruguay con todo ahí. Buenísimo. Vamos ya empezando, ¿no? Me parece, me parece bárbaro, me parece bárbaro. Vamos comenzando. Bueno, nos íbamos, como decíamos, somos Conexión Pineal, hermanos. Mi nombre es Federico, Juan Pablo, y empezamos este proceso de cuestionarnos si había algo más, empezar esa búsqueda interna que se ve reflejada externamente y llegamos en su momento a la activación de la glándula pineal. De ahí sentimos que esto se tenía que expandir, lo hicimos en Argentina especialmente en todos los lugares y después fuimos a países limítrofes, incluyendo España y este año hasta Israel también entregando toda esta información. Sí, hace más de 15 años, como decía Fede, hoy hay más de 70 instructores que hemos formado que también están entregando la activación de la glándula pineal en diferentes países. En Colombia hay instructores, en el Uruguay claramente hay instructores y también, por supuesto, en Argentina, aunque hoy hay seminarios en varios países porque la gente claramente viaja. Esta reunión que nos vamos a estar es para que todos comprendamos por qué este tiempo es tan especial. Esto lo venimos hablando en Conexión Pineal hace bastante tiempo, lo hemos plasmado en 3 libros contando que este es un gran tiempo, que este es un gran tiempo en el que estamos viviendo, pero que no es tiempo de aprender, es tiempo de recordar. Y, y lo que vamos a hacer en esta es simplemente nos vamos a hacer algo
que lo quiero contar antes de empezar. Nos vamos a ubicar por qué este tiempo es tan especial, por qué este momento es tan especial y por qué la glándula pineal forma y cumple un rol fundamental en este tiempo. No vamos a hacer la activación de la glándula pineal, como le dije, eso se hace en unos talleres aparte, que hoy tienen la posibilidad de accederse de forma grabado, y en el Club Pineal tenés la posibilidad de acceder a todo el programa completo, a tu tiempo, en tu forma, verlo. Es como una especie de Netflix de la pineal. Pero antes de todo eso, vamos a empezar con todo esto. Si hay alguna pregunta, algunas cosas las vamos a ir respondiendo para el final. Vamos a avanzar con todo este proceso que va a ir bastante rápido, bastante... Es normal, es lógico que te genere alguna pregunta, las vas haciendo y al final, porque todo este proceso nos va a llevar unos 40, 50 minutos y vamos a terminar con un ejercicio para alinearnos a este tiempo que lo pueden hacer todas las personas. Todas las personas, tengas conocimiento o no tengas conocimiento, todos van a poder hacer este ejercicio para poder alinearte a este gran momento, como decía Fede y les contaba hace un rato, un momento muy especial el que estamos viviendo. Así que, bien, nos vamos a estar sumando en este juego y vamos a estar empezando a hacer esto. Este ejercicio dentro de un rato lo van a poder hacer todos. Hasta después del ejercicio no nos vamos a detener con las preguntas, porque es todo un proceso, todo un camino que vamos a hacer que nos va a permitir llegar hasta ese tiempo. Bien, de lo primero que vamos a estar hablando es de que este es un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo no porque nos gusta, no porque simplemente nos gusta. Y aquí hay algo, todas las personas que vivieron siempre, a lo largo de toda la humanidad, siempre creyeron que vivían en el momento más raro, más especial, o que justamente era el momento, el cambio del milenio, el cambio del... Siempre creímos que el paso del cometa, siempre creímos que vivíamos en un momento especial, pero vamos a entender por qué este tiempo, este que estamos viviendo ahora, justamente el que estamos viviendo ahora, es distinto a todos los momentos, es el tiempo que esperamos durante milenios. ¿Y por qué es tan importante esto y tan importante en Sudamérica y sobre todo al, cerca en los alrededores de la cordillera? ¿Por qué es tan importante? Esto abarca todo Sudamérica, que en realidad abarca toda América, que va a expandir a todo el mundo. Pero ¿por qué este tiempo es tan importante? Lo primero que debiéramos entender en este proceso es que hay sabiduría antigua, sabiduría que se encuentra en todos los pueblos alrededor del mundo y que hoy está demostrando por qué eran tan sabios los pueblos antiguos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y hoy empezamos a entender que eso de lo que hablaban tanto en todos los pueblos es más vigente que nunca. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Lo primero que tenemos que entender es los ciclos más cercanos a todos nosotros, los ciclos que todos entendemos y que los aprendimos desde muy chiquito. Principalmente dos, el año y el día. El año, más allá de lo que pueda o no pensar un terraplanista, el año es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. El día es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Vaya que alguien pueda o no creer en esto, no nos vamos a meter ni siquiera en eso. Esos dos ciclos los entendemos igual. De cualquier manera sucede un ciclo largo y un ciclo corto. Esto, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es en lo poco, es en lo mucho. Este ciclo también se vive a nivel solar. El Sol también tiene un año y también tiene un día. Y eso es muy importante para este nuevo tiempo. ¿Por qué este nuevo tiempo es tan importante? ¿Por qué este nuevo tiempo nos lleva a vivir a entender y comprender y entender que este ciclo es fundamental para lo que estamos viviendo? Hay dos procesos. El Sol también tiene su año solar. En este caso, ¿qué es el año solar? Es lo que tarda el Sol en dar una vuelta completa al centro de la galaxia. ¿Y eso cuánto le dura? Y el Sol, el sistema solar completo, en dar una vuelta completa al centro de la galaxia, tarda algo así como 250 millones de años. Una cantidad
tan enorme de tiempo que no es tan relevante en este punto. En un solo año solar, 250 millones de años, nacieron y murieron los dinosaurios. En un solo año solar pasó todo eso. Así que no es tan importante el año solar. Tiene su relevancia, tiene su importancia, pero el que nos queremos centrar, porque es el que ahora justamente nos está afectando, llevándonos, guiándonos más, es el día solar. El día solar tiene que ver con el giro más cercano que hace el Sol. El Sol forma parte del complejo de Pléyades. No es tan importante esto, pero si ustedes miran el cielo en una noche estrellada y con luna nueva, es probable que todos noten, excepto que lo hagan en invierno, porque ahí no las van a ver, las tres Marías, el cinturón de Orión. Este cinturón de Orión marca un proceso, pero fue tan importante a lo largo de toda la historia de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque el Sol gira alrededor de la estrella Sirio principalmente. ¿Cómo ubico a Sirio? Las tres Marías, el cinturón de Orión. Si yo miro hacia el centro del cielo, hay como una cuarta María muy fuerte que enciende en una especie de luz azul. Por eso se la conoce como la luz azul de Sirio. El Sol principalmente gira alrededor de la estrella Sirio, ni siquiera es la más cercana, que es Alfa Centauro. El Sol gira principalmente alrededor de la estrella Sirio. Este conjunto del Sol y Sirio forman partes del complejo de Pléyades. Y esto simplemente para que podamos entender de qué estamos hablando. Simple, tranquilo, que ya vamos a entrar un poco en materia. Las Pléyades las encuentran del otro lado del cinturón de Orión. El cinturón de Orión, las tres Marías, de un lado está Sirio, la estrella que más brilla en el cielo, y del otro lado están las siete cabritas, las Pléyades. El Sol es la octava Pléyades, es parte del complejo de Pléyades. Lo que pasa es que desde la Tierra lo estamos viendo desde el medio. Pléyades son más de 150 estrellas, nosotros vemos 7 y formamos parte de otro conjunto. Todo el conjunto de Pléyades, de la cual el Sol forma parte, gira alrededor de la estrella Alción. Todo el conjunto de Pléyades gira alrededor de la estrella Alción. Esto, el giro del Sol alrededor del conjunto de Pléyades, es lo que se conoce como un día solar. Un año solar, lo que tarda en dar la vuelta a toda la galaxia. Un día solar, lo que tarda en dar la vuelta a Alción. ¿Cuánto tarda el Sol en dar la vuelta a Alción? 25.625 años. Esto es un montón de tiempo, claramente, pero es una medida de tiempo mucho más manejable que 250 millones de años. La Vía Láctea tiene una condición como muchas de las galaxias que tienen la forma de la Vía Láctea, y esta condición es sencilla y es la Vía Láctea tiene una campana térmica, un centro donde las estrellas están mucho más juntas, donde las estrellas están mucho más y generan esta como especie de nube blanca alrededor del centro de la galaxia, que es la campana térmica de la galaxia. Esto no es un día, no funciona de esta manera, pero este giro de 25.625 años, que en la precisión de los equinoccios daba un número muy parecido, que todos entendían desde la antigüedad, estamos hablando del 300, 400 años antes de Cristo, que se podía entender que este giro, había cálculos que en los distintos pueblos griegos, egipcios o pueblos americanos daban diferencias muy cercanas a los 25.625 años. Este giro del Sol alrededor de Alción lo entra y lo saca de la campana térmica de la galaxia. No es exacto, no está exactamente el mismo tiempo adentro que afuera, es lo que se conoce como un día y una noche. Este giro del Sol alrededor de la estrella Alción le hace entrar en las distintas partes del día, mediodía, día. Eso es cuando está entrando dentro de la campana térmica de la galaxia o cuando está saliendo de la campana térmica de la galaxia. Lo importante en este punto es que en este punto nos encontramos viniendo de la noche galáctica. Nos encontramos después de casi 13.000 años. 13.000 años, un montón de tiempo.
donde el Sol y la Tierra, por supuesto, siguiendo al Sol, vienen de la parte más oscura de la galaxia y viene entrando al día galáctico. Y alguien dice, claro, esto sucedió en el 2012. No sucedió en el 2012, no tiene nada que ver con eso, pero que los mayas decían en el 2012. Bueno, no, los mayas no decían eso, pero más allá de todo eso, los encontramos entrando dentro de un lugar, tiempo de la galaxia que no es la primera vez. Hay que entender algo. Los occidentales tenemos un control de esto que nos lleva a entender que la historia existe hace 9500 años desde la ciudad de Ur, madre de ciudades, madre de civilizaciones entre el Éufrates y el Tigris, en la media luna fértil en el Medio Oriente. Es decir, que los occidentales recordamos en nuestra historia apenas la última media vuelta del Sol. Recordamos la noche galáctica. Los pueblos andinos, los pueblos de los Andes, los sabios de los Andes, recuerdan en sus tradiciones orales que han transmitido de boca a oído, de padre a hijo, de nieto a abuelo en realidad, que es como se transforma o se transmite la información, de abuelo a nieto. Y el padre, pues no, porque esto lo entendemos todos cuando alguna vez tuvimos que ayudarlos a algún hijo a hacer las tareas y entendemos que no es tan fácil enseñar de padre a hijo y es mucho más fácil hacerlo de abuelo a nieto. Por eso la sabiduría de los Andes habla de boca a oído, de abuelo a nieto. Ellos recuerdan 3 vueltas completas del Sol. Recordarían 3 días completos, más de 75.000 años de historia de transmisión oral, pero claro, hay una diferencia, no lo recuerdan de la manera de noche y día, como se hace muy popular en estos tiempos, sino que ellos lo ven más parecido a los ciclos que vivimos todos nosotros durante el año. Calor, frío, lluvia y viento, otoño, verano, primavera, invierno. Los pueblos antiguos, la sabiduría de los Andes dice que en este tiempo, desde el 2005 en adelante, cuando realmente se empezó a sentir a principios del siglo pasado, nos encontramos entrando en la primavera, que venimos del invierno. Antes del invierno tuvimos el otoño y el último tiempo fue el verano, hace más de 13.000 años. En el Tahuantinsuyo, el que conocemos con el nombre del Imperio Inca, ese antiguo tiempo, el del último verano hace más de 13.000 años, se lo conoce como el tiempo del ñaupa. Y quizá alguno que lo conoce, ha escuchado hablar a alguien, los abuelos, lo tiene como dicho, el tiempo del ñaupa. El tiempo del ñaupa era un tiempo de maravillas, un tiempo de poderes maravillosos y donde todas las culturas de la Tierra estaban unidas. Claro que eso pasó hace 13.000 años. Hace ya casi 12.000 años empezó el otoño, empezamos a perder las hojas, empezamos a desconectarnos, empezamos a perder cada vez más potencias. Esto se acrecentó mucho en los últimos 6.000 años. El invierno, dicen, nos guardamos en la semilla, nos fuimos al centro, nos desconectamos, nos olvidamos que todos éramos unos, que veníamos desde el mismo lugar y nos olvidamos de quiénes éramos. A principios del siglo pasado se empezó a sentir la primavera, como se siente en todos lados, pero nosotros hacía 12.000 años que nos habíamos olvidado de florecer. Entonces las personas empezaban a buscar. No sabían qué, solo sabían que lo tenían que encontrar. Y en ese tiempo nos encontramos, pero sabiendo que iba a haber un tiempo de florecer. Y era la primavera. Pues ya estamos en la primavera, ya estamos en las primeras horas del día. El sol todavía no terminó de salir completamente en el horizonte. Está recién empezándose a sentir si esto fuera un día. Y si fuera en, como hablan los pueblos antiguos, la primavera son los primeros días. Estamos en los últimos días de septiembre en el hemisferio sur. Todavía, todavía no empezó ni octubre. Estamos recién en los primeros días sintiendo las primeras cosas. Se empiezan a ver en algunos lados las primeras flores, los primeros frutos. En ese tiempo nos entendemos. Pero claro, somos occidentales. Y como buenos occidentales, tenemos que y necesitamos. Todo esto nos parece súper bárbaro y genial lo que puedan pensar los pueblos, pero como buenos occidentales, Fede, tenemos que entender las palabras mágicas, ¿no? Así es, y esas palabras mágicas justamente es
¿Está científicamente comprobado? ¿Qué hay de cierto en todo esto que esté comprobado? Estos cambios de tiempo se ve reflejado. ¿Hay algo pasó en tu sonido, Fede? A ver, un segundito. A ver si enganchamos. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Bien. Volvimos, a veces pasa. Lo que les digo es, la palabra que esperamos justamente es esa tan famosa de científicamente comprobado. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Para los occidentales, la ciencia, ¿cómo lo puedo ver mejor? Podríamos decir con lo que genera la vida en esta experiencia de vida. ¿Cómo se genera la vida acá? Con la energía que viene con la luz del sol. ¿No? Si no estuviera el sol, no habría vida aquí como la entendemos, no se darían los procesos de fotosíntesis, no se darían los procesos biológicos. El sol ha sido estudiado desde hace más de 300 años antes de la era cristiana. Ya era observado por los chinos, pero hemos aprendido más del sol en este siglo, o sea, en estos últimos 24 años, que de lo que hemos aprendido desde que los chinos empezaron a observar el sol. O sea, estos últimos 25 años, claro que la NASA ha puesto 3 satélites que observan constantemente la actividad del sol, podemos tener mayor información al respecto. Y que hemos visto que la actividad del sol se viene incrementando. Hay algo fundamental que son los ciclos solares, que tienen una duración entre 8 y 11 años, se miden realmente como 11 años estos ciclos. Ahora estamos en el ciclo 25 de alta actividad solar. Por lo tanto, se espera que haya mucha energía que esté entrando al planeta. Y estamos pasando justamente una semana súper especial. Hoy es 10 del 10, para muchos es un portal, cada uno puede tener sus creencias al respecto. Lo que sí podemos tener claro, este fin de semana que acaba de pasar, ha habido una actividad solar muy importante, donde el Sol ha enviado energía a través de lo que son las emisiones de masa coronaria, es un gran embrión de energía y que ha venido dirigido directamente a la Tierra, ha llegado en estos días y eso genera modificación en todo lo que es el campo geomagnético de la Tierra. Eso tiene implicancia, por ejemplo, en los satélites, que son equipos electrónicos. Toda descarga electromagnética afecta a los equipos electrónicos. Hoy, mejor dicho, ayer, hubo otra tormenta, también otra emisión de masa coronaria, que se une a estas dos que están llegando y genera que el proceso todavía sea más largo, más intenso y que mueva más este campo electromagnético. A su vez, está pasando el cometa Tsuchizan-Atlas, un cometa que pasa justo entre el Sol y la Tierra, que va a ser visible, observable desde cualquier parte del mundo a partir de este sábado, del 12 de octubre, y eso también genera cambios en el comportamiento electromagnético de todo eso. ¿Qué es lo importante de esto? Todos esos cambios electromagnéticos que se dan en la atmósfera tienen implicancia en los seres que estamos. Se ha estado incrementando desde hace varios ciclos la actividad del Sol y la energía que está llegando a la Tierra. Esto no es algo nuevo, se viene estudiando hace mucho tiempo. Principalmente hubo un personaje, un ruso, que empezó a estudiar esto a principios del siglo pasado. Alexander Chechevsky hizo una correlación de 2000 años de antigüedad con los grandes eventos de la humanidad, con los ciclos solares, cuando había pico de actividad solar, con las manchas solares específicamente, ¿no? Y él decía que los grandes eventos de la humanidad, tanto de inventos como de avances, como revoluciones o cambios, tenían que estar relacionados a la actividad solar. Su pregunta que él se hacía era, ¿por qué frente a situaciones distintas el humano reaccionaba
frente a las mismas situaciones, mejor dicho, el humano reaccionaba de diferente manera. Frente a una misma situación, en algunos casos era muy pasivo y en otro era muy activo. ¿Qué era lo que generaba ese proceso? Y él decía principalmente son dos cosas, la parte del espíritu y la parte biológica. La del espíritu, dice él, está movida por las creencias. La biológica está movida como todo ser vivo en el planeta por la actividad del Sol. Entonces, él decía que estos grandes eventos solares generaban grandes procesos en los seres, algo que en su momento fue muy criticado. Pasó varios años preso en Rusia porque mismo él afirmaba que la revolución bolchevique se había relacionado con la actividad solar y no realmente con un levantamiento del pueblo, pero tiempo después fue validado su ejercicio. Y aquí lo podemos ver en este gráfico que estamos viendo, dos cosas muy importantes. Primero, para los que son de Argentina, si recuerdan cuándo fue la última revolución, entre comillas, o levantamiento de la gente diciendo basta, hasta acá, que se vayan todos, fue justamente diciembre del 2001. Aquí en el ciclo solar 23, como lo pueden ver en la pantalla, que diciembre del 2001 es el pico que se ve ahí, que es el pico más chiquitito. El pico más alto es otro evento muy importante del 2001, que fue septiembre del 2001. Vemos que de los últimos 25 años, la actividad solar donde su pico estuvo más arriba fue justamente en el ciclo solar 23, entre septiembre y diciembre del 2001, donde, por ejemplo, aquí en Argentina se generó un movimiento social unido diciendo basta, como no había hace tiempo y como no se volvió a dar. Y bueno, y en Estados Unidos hubo un evento también único. ¿Qué nos está hablando esto también? Que si vemos el ciclo solar 25, el que estamos caminando hoy en día, donde podemos ver que la línea roja nos habla de la predicción y la línea azul nos habla de lo que realmente está sucediendo, estamos viendo que la actividad solar está siendo mucho más intensa de los últimos 20 años. Estamos en momentos donde mucha energía está llegando al planeta y a su vez vamos a ver que a pesar de que no haya tanta energía como está sucediendo o como sucedió en el ciclo solar 23, las implicancias son igualmente mayores. ¿Por qué? Porque estos tiempos son distintos a todos los tiempos y esto trae bastante implicancia. ¿Dónde lo vemos reflejado principalmente? ¿Cuál es uno de los temas que hoy decimos que preocupa a la agenda global, ¿no? A las Naciones Unidas principalmente? ¿Y cuál es uno de los grandes temas que se habla? El cambio climático. Donde lo podemos ver, vemos cómo el clima cambia realmente y donde gran parte de eso está enfocado a la actividad de los humanos. Cuánto usas tu auto, cuánto viajas en avión, cuánto generás, cuánto consumís de todo. Y es verdad que nosotros como humanos no tenemos una relación, como occidentales, mejor dicho, no tenemos una relación con el entorno como lo tiene capaz un pueblo originario, como lo tiene capaz una cultura oriental. Nosotros no tenemos esa conciencia a veces tan amplia, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que todo lo que está pasando realmente con este proceso climático tiene que ver más con la actividad solar que con lo que nosotros estemos usando o no nuestros autos. Quien empezó a ver esto en los años 90 es Henry Speckmann, del Instituto del Centro Espacial de Copenhague, donde él creó el término de cosmoclimatología, donde justamente él decía que la actividad del Sol, estas manchas solares, esta actividad del Sol que se iba incrementando, generaba que el proceso de que aparezcan nubes o no se veía totalmente modificado. Eso no permitía que entren los rayos cósmicos, que por lo tanto generaba que el clima vaya cambiando, algo que fue totalmente rechazado en esos momentos, pero a principio de este siglo ya fue aceptado cada vez por más y más científicos y sus publicaciones hoy en día aparecen en revistas prestigiosas del medio como Nature o Science, con muchos peer review al respecto.
¿Qué podemos ver? Hay muchos científicos que empezaron ya a hablar desde los años 90 cómo la actividad del Sol, que es cíclica y que por sus ciclos entre 12.000 y 13.000 años generan grandes procesos. Paula Violet, físico y doctor en astronomía, que trascendió hace muy poco, era mismo lo que él decía, que estos ciclos de 12.000 años generaban grandes procesos de cambio, que él decía que la última gran glaciación había terminado justamente por un evento solar muy importante. Y Alexei Dmitriev, doctor en física y matemáticas de Rusia, que en los años 90 él hablaba un poco lo que decía Juan Pablo ahora, los pueblos originarios, de que hablan de que estamos entrando en una nube cósmica, pero él lo llamaba, o la campana térmica de la galaxia, obviamente no lo llamaba así, él decía que el movimiento de todo el sistema solar estaba entrando en un proceso, en un nuevo lugar de la galaxia que iba a traer un cambio trascendental dada la energía que iba a llegar, que él no sabía ni cómo iba a ser, ni cuánto iba a durar. Él decía, esto puede durar entre 20 o 300 años, pero en términos astronómicos, 300 años no es nada. O sea que decía, esto relativamente va a ser rápido y va a traer grandes cambios a la humanidad. Estaba hablando de alguna manera de toda esa energía que iba a ir entrando. Estas tormentas solares que van ingresando, esta energía que va llegando a través del Sol, desde el centro de la galaxia, lo que va provocando es que más energía va entrando. Lo podemos ver como tenemos una cierta protección nosotros en el planeta, que es la magnetosfera, nuestro escudo magnético, que eso se debe a que tenemos los polos magnéticos, que no es lo mismo que el polo geográfico, pero este polo genera esta magnetosfera que nos protege de toda esa energía que va entrando al Sol y entra apenas una pequeña parte. ¿Qué estamos viendo? Este polo magnético se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a trasladar, genera un proceso de movimiento donde el polo sur se empieza a mover un poquitito por arriba de Australia y el polo norte moviéndose, bajando un poquitito, donde va a quedar por arriba del Ecuador. Esto que se va moviendo, si hay polos, que hay siempre un ecuador, un término que queda fijo. A diferencia del polo físico, el polo magnético siempre se va moviendo, por lo tanto ese ecuador se va moviendo. Y ha empezado a moverse ya estos polos cada vez más significativo, que hace que esta magnetosfera se empiece a debilitar, por lo tanto, que entre más energía. Por eso les decía que en el ciclo 25, a pesar de no ser tan potente como fue el ciclo 23, igual los impactos y la energía que está entrando al planeta es mucho más importante. Y este ecuador magnético se empieza a mover y se ha empezado a mover desde los años 50, que se ha movido desde oriente a occidente, justamente desde el monte Kailash en el Himalaya al monte Sajama en los Andes. Porque este ecuador magnético, y que es donde pasa ese electrojet, ese electrochorro, que es esa corriente energética que pasa por ese ecuador, y los grandes picos montañosos la van atrayendo, la atraen. En estos últimos 12.000 años, eso estaba principalmente, ese ecuador magnético estaba más arriba de donde está actualmente, estaba por los Himalayas. Entonces, toda esa energía estaba sentada principalmente en la India, en el Tíbet, en China, y donde esa energía se asienta, eleva la frecuencia de ese lugar. Por lo tanto, la frecuencia de todos los habitantes de ese lugar. De ahí nos venía todo el despertar espiritual de India, del Tíbet, de China. Pero se ha empezado a mover a la cadena montañosa más nueva y más larga que tiene el planeta, que son los Andes. Y de ahí que todo ese movimiento se esté dando principalmente en Sudamérica. Por eso vemos cómo la resonancia Schumann, que es como se mide la frecuencia que hay entre la superficie de la Tierra y la parte más alta de la atmósfera, que es de alguna manera como que mide el pulso
de la Tierra se ha incrementado significativamente porque es el resultado de toda esa energía que va entrando en estos grandes momentos y América juega un rol fundamental y especialmente Sudamérica. Y esto los pueblos antiguos lo sabían perfectamente. Y es claro entender esto, porque esto, como lo contaba recién, para buenos occidentales, ¿y de qué estamos hablando? Porque decís, pero ¿y todo esto qué tiene que ver? Todo esto tiene que ver para entender por qué es tan importante hoy recordar la conexión a través de la glándula pineal. ¿Por qué este tiempo es distinto a todos los momentos? Contando claramente Sí. que claramente no va a ser aquí la activación de la glándula pineal, porque pues no nos da ni el tiempo necesario para hacer eso. Para eso necesitamos generar un proceso que dura casi más de 10 horas, que se puede hacer en forma presencial, grabado, se puede hacer en forma online, y todo el programa completo de Conexión Pineal está en el Club Pineal. Pero aquí estamos tratando de contar y de que se pueda entender por qué este tiempo es tan importante y por qué este tiempo es tan importante recuperar la conexión a través de la glándula pineal. Todos los pueblos antiguos, y aquí cuando decimos todos los pueblos antiguos, nos estamos refiriendo a todos los pueblos antiguos del planeta. Todos los pueblos iban entendiendo que iba a haber un momento donde íbamos a poder recuperar condiciones que teníamos hace mucho y que habíamos perdido. Los griegos, todos conocemos un poco, quizá de alguna forma, la historia de los griegos y generalmente la historia que más conocemos es de los dioses del Olimpo, cuando hablamos de la época de Zeus, sus hermanos, Hades, Poseidón, Hera y todos esos, pero hay que entender que ellos eran de tercera generación. Antes de ellos estaban los titanes que eran los que habían permitido entre otras cosas, que nazcan los dioses, Cronos, y antes de esos estaban los cuatro primordiales. Y ahí íbamos generando ese proceso. Y era simplemente, iba generándose eso. Venía la era de los primordiales, después venía la era de los titanes, después venía la era de los dioses, después venía la era de los héroes, Aquiles, Ulises, y después venía la era de hierro. Y terminada la era de hierro, volvía la era de oro, que era lo de los primordiales. En las eras griegas, este tiempo de oro, de volver a aquellos que nacieron antes de los titanes y donde las capacidades eran mayores que las de los dioses, se da justamente por estos tiempos. Se está terminando la era de hierro, la que vino después de la era de los héroes. Después de los héroes venía la era de hierro. Terminada la era de hierro, volvía la era de oro. En las tradiciones nórdicas es el tiempo del Ragnarok. Quizá alguien lo vio en las películas, alguien lo vio en las series. ¿Qué es el tiempo del Ragnarok? ¿Es un tiempo de destrucción? No, no, no. No es un tiempo de destrucción. El Ragnarok es un tiempo donde cae una construcción para volver al proceso original. Este es el proceso de Odín que se completa. Es el tiempo del Ragnarok. De hecho, en las tradiciones nórdicas están esperando que ya es el momento de que se cumpla el Ragnarok, con todo lo que eso incumple. En América, esto estamos hablando de las tradiciones más europeas. En el Oriente podemos hablar de lo mismo, de los tiempos o de las eras que se vuelve a la era de oro. En América podemos, si bien hay muchas tradiciones y muchos pueblos y mucha información, podemos centrarnos en dos puntos importantes, en los de Norteamérica y en los de Sudamérica. Estos pueblos importantes de Mesoamérica, que obviamente comienzan con los mayas, toltecas, zapotecas y culmina con los aztecas, y ellos hablan de las eras de los soles. Y en este tiempo estamos acercándonos justamente entre el 23 y el 24 nos estamos acercando, 2023, 2024, me refiero al comienzo de lo que los aztecas denominarían el sexto sol, que ese sexto sol, después de pasar la sexta luna, que fueron los últimos 490 años, fue la sexta luna desde 1531 hasta el 2020, fue el tiempo de la sexta luna, esa sexta luna que anuncia Quetzalcoatl Tonantzintlan, la que todos conocemos con el nombre de la Guadalupana o de Guadalupe. Ella comienza la sexta luna que 490 años después comenzaría el sexto sol. El sexto sol para ellos se llama el canto y las flores, significa la belleza y la perfección.
en el Tahuantinsuyo, el, el tiempo donde iban a pasar algunas cosas en el Tahuantinsuyo, que significa Tawan 4, Inti Suyo, los 4 reinos de Inti. Ellos iban estudiando otros procesos de tiempo distintos, ellos no hablaban de los soles, ellos lo manejaban de una forma distinta. Los queros, un pueblo que no apareció en 1950, que figura en las minchas del virreinato del Perú, que participaron de la llegada cuando San Martín es nombrado protector del Perú, pero que desde 1817, 1820 volvieron a las alturas porque no se restauraba el Inca, volvieron a aparecer en 2017 en la fiesta más importante del Tahuantinsuyo, que se llama justamente el regreso de las Pléyades. En el hemisferio sur, las Pléyades, estas estrellas de las que hablábamos recién, desaparecen durante todo el invierno y un día de septiembre se vuelven a ver en el cielo. Eso avisa que pasó el invierno, que vuelve la primavera, vuelve la vida. Es la fiesta más importante, el regreso de las Pléyades. En el 2017 los queros volvieron con sus trajes típicos y su emblema del sol, diciendo que los tiempos estaban, pero que iban a pasar 6 años donde iba a haber 2 desgarros. A los 3 años uno, del 2017 al 2020 el primer desgarro, del 2020, 3 años más el segundo desgarro. El año pasado cada uno podría interpretar cuál fue realmente el segundo desgarro, si fue el 7 de octubre, si fue Ucrania, si fue, pues cada uno podrá entender cuál puede haber sido el segundo desgarro, pero que después de ese tiempo viene el tiempo del Mistae, el tiempo del amor, Mistae, y Pachacutec, que significa la revancha del tiempo, la vuelta del tiempo que pasó. Tradiciones iniciáticas hablaban de que cuando las luces del cielo se vean en los lugares donde nunca antes se habían visto, los procesos de cambios ya habían comenzado. Esto lo podemos entender de la forma más simple como las auroras de baja latitud. Auroras boreales, estos procesos que se dan en la magnetósfera de la que hablaba Fede recién, pero que se pueden ver en los lugares donde nunca antes se han visto. Generalmente se ven en cercanía de los círculos polares, antárticos o árticos, pero por momentos se ven en otros momentos. Esto se daba generalmente una vez cada ciclo solar, de estos que hablaba Fede, comenzando con el evento Carrington 1859. En el evento Carrington empieza a darse el evento de aurora de baja latitud. Se repite en 1882, 1903, 1921, 1972. A partir de ese ciclo se empezó a ver dar 2 eventos de auroras de baja latitud por cada ciclo solar, 1991, 1989, 2003, 2001. En el año 2003, donde tradiciones de distintos pueblos iban hablando de que comenzaba un tiempo de la luz, comenzaba un tiempo distinto, se vieron en un solo año, en el año pasado, 6 eventos de aurora de baja latitud. Y este año vamos por la misma cantidad. Con los eventos que se estuvieron dando la semana pasada, como les contaba Fede, con los que se van a dar esta semana, este año probablemente haya más eventos de auroras de baja latitud, es decir, que se ven en lugares tan al sur como la Baja California, el sur de Chile, el sur de Argentina, el sur de África, Australia, países del centro de Europa, donde nunca o donde normalmente no se ven, el evento de cambios ya ha empezado. ¿Y qué nos habla todo este nuevo tiempo? ¿De qué nos habla este nuevo tiempo? De que hoy estamos viviendo el tiempo de la creación. Ese es el nuevo tiempo. Ese tiempo donde estamos floreciendo, ese tiempo donde estamos saliendo de la noche, en primavera es tiempo de florecer, donde ya pasó el tiempo de religar, que fue todo el tiempo del invierno, cuando se produce este bajón de frecuencia por la salida del sol de este lugar, empezamos a perder la liga con lo divino, con lo original, con la potencia interna, y ya pasó ese tiempo. Durante todo este tiempo del invierno, de la noche, estuvimos tratando de religar, tratando de volver a conectar. Hoy que ya estamos en la primavera, es el momento de que esa conexión
que es tiempo de recuperar y que muchas personas están recuperando en este tiempo y que eso tiene mucho que ver justamente la activación de la glándula pineal, es la llave, la forma, la manera que nos permite alcanzar esa liga, es la esencia de todos los movimientos espirituales del planeta, volver a ligar, volver a unir lo que se rompió por frecuencia, por diferencia, por proceso y ciclo normal. Pero ese tiempo hoy es tiempo de crear, es tiempo de que recuperemos esa liga, recuperemos a través de la activación de este punto en el centro de la cabeza que nos permita recuperar esa unión con lo divino, lo superior, lo original, para convertirnos en los seres creadores. Claro que siempre la pregunta es, ok, ¿y cómo creamos? ¿Cómo creamos? Vamos a traer en este juego, porque claro, muchas de las cosas místicas, muchas de las cosas antiguas, como buenos occidentales nos gustan, nos encantan, nos maravillan, pero siempre tenemos algo. Esa parte de occidental que no nos hace ni mejor ni peor. Y este tiempo traemos a dos grandes mentes occidentales del siglo pasado. Nikola Tesla, quizá el inventor del siglo pasado, y Albert Einstein. Estos dos decían algo que nos costó mucho tiempo tratar de entender a todos como humanidad, quizá como los primeros brotes de la primavera, quizá como los primeros que empezaban a recordar y empezaban a ubicar, decían cosas que hoy empiezan a tomar realmente importancia. Ambos nos decían que todo es energía. Hasta ese momento vivíamos una física muy materialista. Estamos hablando de principios del siglo pasado, aparece también la mecánica cuántica y todo este proceso. Entonces, todo es energía, todo es energía. La diferencia entre masa y energía no es de clase, es solo de frecuencia, decía Einstein, y cambiaba nuestro mundo para siempre. Todo es energía y eso es todo lo que hay. Iguala tu frecuencia a la realidad que quieres y no podrás evitar tener esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, esto es física. Y esto nos volvía locos porque todos queríamos en ese tiempo y ahora tratar de tener la vida que deseamos. Y él decía, pues esto no es simplemente algo de filosofía, es simplemente algo de frecuencia. Claro que este término nos volvía quizá un poco más complicados para entender. Al mismo tiempo parecía el gran Nikola Tesla y decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y claro, son términos que nosotros a veces usamos de forma holística totalmente como si fueran lo mismo. Buena energía, mala energía, alta vibración, baja vibración. Y ellos entendían que hay leyes y que esas leyes tienen que ver con las leyes de las sintonías de frecuencias. Y claro, que la energía es una fuerza, que la vibración es movimiento, pero que la frecuencia es la cantidad de veces que algo sucede en determinado tiempo. Y esto nos daba una frecuencia, que había que acomodar nuestra frecuencia durante mucho tiempo tratando de ver si la frecuencia estaba en lo que pensábamos, en lo que decíamos, en lo que hacíamos, hasta que la propia ciencia que parecía, estamos viviendo un momento maravilloso de la historia de la humanidad. Estamos viviendo el momento donde ciencia y espíritu se están reuniendo. Estamos viviendo un momento único. Quizá en los últimos 500 años vivimos un tiempo de separación, donde quien pisaba a una estaba en contra de la otra y quien estaba en una estaba en contra de la otra. Hoy estamos viviendo un momento donde volvemos a los tiempos antiguos, donde los maestros espirituales eran maestros científicos y nadie podía estar en uno sin estar en otro. Y entonces aparece la ciencia para entender qué era la frecuencia de la que hablaban estos dos y cómo se podía sintonizar esta frecuencia. Y ahí es cuando aparece un instituto, Hermatz Institute, dando algunas claves. Exactamente, un grupo de doctores en Estados Unidos en los años 90 se empiezan a cuestionar diciendo, hay mucha información que siempre se ha dicho de la importancia de sentir positivo, de tener sentimientos que nos hagan sentir bien, pero nunca hemos visto ninguna comprobación de que realmente uno sintiéndose mejor tenga resultados realmente comprobables. Entonces ellos quisieron llevar todo esto al campo de la comprobación científica. Empezaron
creando esta fundación sin fines de lucro que tiene ese hermoso nombre, ¿no? Diciendo Corazón Matemáticas, diciendo ellos que lo que movía realmente al mundo es el corazón y las matemáticas. Y empezaron comprobando algo que ya se hablaba a principios del siglo pasado, el siglo XX, donde se decía que el cuerpo humano, había corriente dentro nuestro, se sabía de la parte no solo química, sino de la parte de la corriente, y que generaba un campo electromagnético a su vez, porque tenía polaridades, ¿no? El lado izquierdo, que es el femenino, el receptor, el lado derecho, que es el positivo, el emisor, que están cruzados en el cerebro, y que por lo tanto generaban estos órganos un campo electromagnético. Siempre se había pensado en la cultura occidental que el mayor campo electromagnético obviamente lo generaba el cerebro, con toda esa actividad eléctrica que se genera ahí. Y de por sí, ¿por qué? Porque siempre le hemos dado en nuestra cultura mucha importancia a toda la parte del intelecto. Realmente todo se ha generado ahí y todavía sigue siendo en gran parte. De por sí creamos grandes institutos para reforzar todo lo que sea el conocimiento y lo que haga mejorar la actividad cerebral, que es muy importante en nosotros, pero no lo es todo. Lo que el GERMAT pudo comprobar es medir este campo electromagnético. Primero, ver que todo órgano principal genera un campo electromagnético. Y el más grande de estos campos electromagnéticos está generado por el corazón. Genera el mayor campo electromagnético, que se puede medir hasta más de 30 metros alrededor de una persona. Y todavía extenderse mucho más, que los instrumentos que ellos tenían permitían que se midiera hasta ahí, pero que este campo se podía extender mucho más. Y que lo interesante de esto, que este campo electromagnético se veía modificado según la calidad del sentimiento de la persona. Se podía ver de alguna manera cómo este campo se ampliaba o se contraía, si se estaba moviendo más cerca del amor o más cerca del miedo. De alguna manera, cuando hablábamos recién de energía, frecuencia y vibración, y comprendan que obviamente le pueden salir muchas preguntas a ustedes en este momento. Recuerden que esto no es el taller de activación, ni es nuestra membresía mensual, el Club Pineal. Aquí estamos dando una pequeña cucharadita de toda la información para que vayan comprendiendo esto y con el ejercicio que vamos a hacer al final puedan potenciar estos momentos, pero realmente no damos todo el detalle de información porque deberíamos utilizar las 10 horas que usamos en el taller. Pero cuando hablamos de esta frecuencia, la cantidad de veces que algo sucede en un determinado tiempo, ¿no? Podemos ver cómo hay doctores, como el doctor David Hawkins, creó su escala diciendo cómo cada movimiento en el campo emocional tiene una frecuencia. Desde la vergüenza, hablaba él, hasta la iluminación. Lo podríamos definir simplemente como desde un sentimiento que me hace sentir mal a un sentimiento que me hace sentir bien. El que peor me hace sentir o el que mejor me hace sentir. Ponerlos en otros términos sería decir el miedo, que es la más baja frecuencia, y el amor, pero el amor divino, no el amor que entendemos acá como el amor de sentimientos amorosos, que se puede distorsionar. Entonces, de alguna manera, como cada sentimiento, cada movimiento en el campo emocional tiene una frecuencia vibratoria. Y eso hace que haya o más energía en el ser, que se vaya manifestando más de la energía que realmente el ser es, porque esa es una comprensión que tenemos que hacer, que veníamos, como decía Juanpa, de una ciencia materialista, mecánica, newtoniana, que por más que a principios del siglo pasado la mecánica cuántica empezó a tener una visión mucho más amplia de esta ciencia, todavía sigue siendo bastante mecánica, materialista y enfocado más que nada a la parte física, cuando en realidad somos mucho más energía que materia.
Y cada vez que nos vamos moviendo en esos sentimientos que nos hacen sentir bien, este campo electromagnético se expande porque ese ser original que somos de energía se va expandiendo. ¿Quiénes pueden comprender muy bien esto? Las madres. Las madres. Seguramente las que nos están escuchando y son madres se pueden dar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque tienen una conexión increíble con ese campo electromagnético de sus hijos. Y los pueden darse cuenta, a diferencia de los padres, ¿no? Que es más difícil que tengan esa conexión por todo el proceso que se da de la manifestación del ser en este campo, pero la madre sabe cuando su hijo está mal, aunque no diga nada, y no tiene que ver con la cara, no tiene que ver con nada, por más que él caiga con una sonrisa y trate de hacer así, la madre le dice, a vos te pasa algo. No, si estoy bien, a vos te pasa algo. Y capaz le dice, sí, bueno, me pasa algo. ¿Por qué? Porque ese campo electromagnético lo puede percibir, lo podemos percibir cuando nos vamos reconociendo como los seres energía que realmente somos, más allá del cuerpo físico, podemos empezar a despertar estas capacidades que están en todos nosotros. Y obviamente, activando la glándula pineal, todavía este proceso se vuelve mucho más importante y más sutil. Pero ¿qué nos da como importancia todo esto? La comprensión de que esa frecuencia en nosotros se puede medir a través de las emociones y sentimientos que me van moviendo. Y es una gran pregunta para también darnos cuenta, decir, ¿realmente yo tengo conciencia del el sentimiento que me mueve a cada momento, que me mueve cada día? Capaz ni me doy cuenta de eso. Y tiene una gran importancia en todos nosotros. ¿Qué juega un rol fundamental en todo este proceso también? Nuestras creencias. Nuestras creencias fundamentales. Porque en lo que creo, creo. En lo que creo de creer, creo de crear. Y a veces tenemos que darnos cuenta que el lenguaje no es inocente para nada, para nada. Las creencias juegan un rol fundamental en nuestro día a día y en nuestro proceso de crear. Estábamos hablando de cómo creamos. Creamos a partir de cómo se mueve nuestro campo emocional y de las creencias que tenemos, que las creencias mueven nuestro campo emocional de una manera increíble. Hay muchas maneras en las que vamos generando estas creencias. Por la transmisión, la que nos van dejando nuestros padres, nuestros profesores, por la experiencia que vamos ganando en nuestra vida, por la confirmación de resultados que vamos teniendo, por la importancia y la autoridad que le damos a esas palabras como científicamente comprobado, que en ningún momento estamos diciendo que eso no sea válido, sino que decimos que puede ser manipulable. Y eso puede generar creencias erróneas en nosotros y por lo tanto creaciones que no son las ideales. ¿Cómo decir? Y bueno, de esta ya a esta edad ya esto no tiene cambio. Y bueno, ¿qué querés? El que nace para pito nunca llega a corneta. Y bueno, ¿qué querés si en la situación que me tocó ya no lo puedo cambiar? Esto no depende de mí. Y empezamos a desempoderarnos creativamente y a vivir la vida como si nos pasara a nosotros y no pasara por nosotros. Ese es el gran proceso. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Comprender el poder de nuestra atención. El poder de nuestra atención. Nuestra atención es fundamental en todo esto. Vivimos hoy en día en la era de la información. Más que nunca está al alcance de nuestros dedos. Y a pesar de que la atención es algo que ya los griegos hablaban hace más de 2000 años, nunca ha sido tan puesta a prueba nuestra atención como hoy en día. Hoy todavía los distractores son cada vez más fuertes. ¿Y qué tenemos que comprender? Que donde está mi atención, ahí va mi energía. Donde está mi atención, ahí estoy yo. Donde está mi atención, en eso me convierto. Donde está mi atención es lo que entra en mi vida. Y básicamente nuestra atención puede estar en dos lugares. La atención puede estar en lo que quiero que entre en mi vida o en lo que quiero que se vaya de mi vida.
¿Dónde suele estar la mayor parte del tiempo? En lo que quiero que se vaya de mi vida. Es que esta soledad que tengo, es que esta escasez que tengo, este malestar que tengo, este mal compañera o mala compañera, lo que tengo, y nadie en su sano juicio quiere que se vaya de su vida algo que lo hace sentir bien. Obviamente, si mi atención está la mayor parte del tiempo en lo que quiero que se vaya de mi vida o en lo que quiero evitar en mi vida, ¿cuál va a ser la calidad del sentimiento que me va a mover? Si nos recordamos rápidamente la escala de Hopkins, todos los sentimientos que me hacen sentir mal son los de más baja frecuencia. Son los que van a hacer que ese campo electromagnético se vaya contrayendo, donde más limitado me vaya viendo. Ira, miedo, sufrimiento, apatía, culpa. Nadie quiere que se vaya de su vida algo que lo hace sentir bien. Pero tenemos que comprender que si mi atención está constantemente en lo que quiero que se vaya, en vez de en lo que quiero que entre en mi vida, nadie en su sano juicio quiere que entre en su vida algo que no lo va a hacer sentir bien. Es fundamental empezar a darnos cuenta de dónde está nuestra atención y de la importancia del poder de nuestra atención. ¿Qué es lo bueno de esto? La atención se puede entrenar y la podemos entrenar y empezar a llevarla de lo que quiero que se vaya de mi vida hacia lo que quiero que entre en mi vida. Por eso es importante hacernos una simple pregunta: ¿dónde está mi atención? Ante cada situación, hacernos esa simple pregunta: ¿dónde está? Y si está en lo que quiero que se vaya, en lo que quiero. ¿Dónde está mi atención? ¿En el problema o en la solución? ¿Dónde está mi atención? ¿En lo que me falta o en lo que tengo? Empezar a revisar. ¿Y por qué es fundamental? Porque esto va a generar que este campo electromagnético se vaya expandiendo, contrayendo, y que este campo electromagnético tenga una frecuencia especial. Una frecuencia especial. ¿Y qué va a hacer? Comprender que estas frecuencias encajan y sintonizan. Esto es algo que siempre lo supimos, la cultura popular siempre lo tuvo claro. ¿Qué decía? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Por qué? Porque las frecuencias se encajan, las frecuencias sintonizan. Yo esa calidad del sentimiento en la que me voy moviendo, porque estos órganos son emisores electromagnéticos, vamos emitiendo esa frecuencia, todos somos emisores y receptores electromagnéticos. Y vamos a ir sintonizando con personas, con eventos, con situaciones que están en la misma frecuencia. Y eso es algo que tenemos que empezar a comprender. No es qué mala suerte que me encontré con esa persona, qué buena suerte que me encontré con esa persona, sino que es como si estuviéramos nosotros sintonizando una radio. Es la frecuencia en la que me estoy moviendo, que por eso sintonizo con esas personas y situaciones, porque no solo es personas, sino que es todo. Muchas veces, fíjense, es como si yo estuviera parado acá sintonizando la 99.9 y acá al lado está sonando la 102.3. Yo no escucho la 102.3. Puedo estar pasando mejor música, pero no la escucho porque estoy en la 99.9. Únicamente recibo todo lo que la 99.9 está mandando. Cuando yo cambio mi frecuencia a través de la atención y puedo sintonizar con la 102.3, voy a escuchar otra música. Por más que esté sonando en el mismo lugar, lo mismo sucede con la frecuencia en la que nos vamos moviendo. Las frecuencias encajan, las frecuencias sintonizan. Aquí es tiempo de empezar a comprender cómo funciona todo nuestro proceso creativo que tendemos a entender desde hace tiempos inmemoriales como una bendición o como una maldición, como el capricho del dios o de los dioses. Y la verdad es que donde está mi atención está la calidad vibratoria de mi sentimiento, en los que quiero que entre en mi vida, en lo que quiero que salga de mi vida. Sentimientos de paz hacia arriba, de paz hacia abajo. Sentimientos de alta frecuencia, sentimientos de baja frecuencia. Esos sentimientos y esa calidad vibratoria de esos sentimientos
va a determinar el encaje de las frecuencias, a quienes conozco, en qué momentos, para qué resultado. Este es el proceso en el que vamos generando todo nuestro, dónde está nuestra atención, cuál es la calidad del sentimiento, cuál es el encaje de frecuencias, cuáles son los resultados. Ya es tiempo de salir de la lógica de la maldición y de la bendición y empezar a entender que todo es creación y que esa creación tiene un punto fundamental y es dónde está mi atención. En esta clase de apenas un poquito más de una hora, lo que tratamos de hacer es acercarte las condiciones básicas para entender este proceso. Primero, entender que este tiempo no es igual a todos los momentos, que toda esta energía que está llegando a la Tierra, que tiene que ver con cuestiones principalmente físicas, está potenciando todos nuestros eventos. Hoy, simplemente con que vos pongas la atención un rato, las cosas suceden en procesos mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una frecuencia vibratoria totalmente distinta. Esto tiene que ver con condiciones físicas y también con las comprensiones de todos los pueblos antiguos. Ya no es lo mismo que antes. Estamos viviendo donde el tiempo está acelerado, donde todo sucede a una velocidad mucho más rápida, donde este simple evento de 4 pasos, atención, sentimiento, encaje de frecuencia, resultados, sucede a la velocidad del rayo. Hace falta que vos estés simplemente un poco. De hecho, cuando alguien te pregunta cuál es tu sentimiento, vos tenés que responder dónde está mi atención, porque donde está mi atención está la calidad de mis sentimientos y de eso va a depender todo el resto del proceso de mi vida. De hecho, no hay mayor holograma de lo que sentís adentro que el mundo que has creado afuera. Las personas que conoces, el trabajo que tenés, los lugares que estás, las personas que vinculás. No es buena suerte, no es mala suerte, es simplemente dónde tenés la atención. Y lo bueno de esto es que si depende de la atención, se puede cambiar. Simplemente cambiando la atención. Claro, alguno de ustedes me va a decir, pero no es fácil. En términos de conciencia, fácil nunca fue sinónimo de simple, pero es simple. Simplemente hay que cambiar la atención, aunque cambiar la atención no sea fácil. Porque el error es pensar que son sinónimos. Para todo esto, desde Conexión Piñal hace más de 15 años que venimos generando un proceso hacia la libertad creativa. Este proceso hacia la libertad creativa nos permita desarrollar toda la potencia creadora que vive en nosotros sin estar condicionada por los demás, por las opiniones, por lo que yo pienso, por mis propias creencias. De este proceso, en estos 15 años ya han pasado más de 18.000 personas. Hay casi 70 instructores que hemos formado para poder ayudar en la formación de la activación de la glándula pineal. Desde la pandemia tenemos la ventaja de que esto se puede hacer de forma sincrónica, es decir, en los eventos grabados. El taller de activación de la glándula pineal lo podés grabar y repetir todas las veces que quieras. Y para todos los que estén aquí en la masterclass va a haber una oferta increíble durante 5 días. No solo para el taller de activación, sino para todo el programa completo, que es el Club Pineal, el gran espacio de transformación. Claro que la gran pregunta que se presenta en este tiempo siempre es, ¿cómo cambio mi atención? ¿Cómo cambio la atención? Termina siendo siempre una gran clave. Esto que es sencillo, pero no siempre necesariamente es fácil. La gran ventaja de esto es que depende de mí. Entonces lo puedo hacer. ¿Cómo cambio la atención? Hay muchas maneras de cambiar la atención. Muchas capaz las aplicamos sin darnos cuenta. ¿Cuál es el tema? Hoy en día se habla de la economía de la atención. Imagínense, ya en el nivel de los negocios se habla de ese tema. ¿Por qué? Porque captar la atención de las personas, donde está tan distraída, tan dispersa, es todo un tema. Pero ¿cómo puedo cambiar mi atención? De muchas maneras. Una manera que todos conocemos y podemos entender fácilmente es a través de la música, a través de esa frecuencia que transmite la música, ¿no? Donde se dice que somos como un gran diapasón aquí en el plexo y que esas melodías
entran, esas frecuencias entran y nos mueven, que se transmite más del 50% del sentimiento del compositor al momento de estar componiendo en su melodía. Y hay música que nos eleva, que nos sube y que más de uno de ustedes lo tiene muy claro, esa música que no importa cómo estés, que la escuchás y ya te dan ganas de mover el cuerpo. Y empezás a escuchar toda esa sed de música que cambias esa frecuencia. ¿Cómo te das cuenta que cambiaste la frecuencia? Por la calidad de tu sentimiento, por la calidad de tu sentimiento que empieza a cambiar y empieza a moverte de otra manera. Por eso es bueno armarse en esos momentos que estás en una alta frecuencia, esa playlist, esa lista de reproducción con la música que más te pone arriba, para tenerla en esos momentos que estás un poco caído, empezar a escuchar esa música que te puede levantar. También conectar con la naturaleza, días especiales como estos que viene mucha energía, algo que no hacemos tanto, que es descalzarnos y pisar la tierra, ¿no? El famoso aterrar, el earthing, que tanto se ha puesto de moda, podría decir uno, cuando es algo que es natural de todo ser que ha caminado y camina por esta tierra, donde hemos separado a través de suelas de goma de toda esa conexión. Pero conectar con la naturaleza, ir a un parque, ir si tenés la oportunidad de ir a algún lugar, a un bosque cerca, o aunque sea una plaza, y estar cerca de esa naturaleza, también cambia nuestra atención, darme cuenta de si hay pajaritos, cuán verde está, cómo están las flores, si estás acá en el hemisferio sur, está resurgiendo la primavera, o sea que podés ver cómo empieza a cambiar todo. También conectar con amigos, hablar con ese amigo que tiene siempre con ese campo electromagnético encendido y nos empieza a cambiar, que esas personas que llegan a esos lugares y cambian el ambiente. Hoy en día esto lo puedes hacer a través de la tecnología. La tecnología bien utilizada es algo fantástico, fantástico que podés hacer que conectar con alguien y esas personas que nos cambian la atención, nos sacan del loop donde estamos y empezar a sentir de otra manera. Conectar con las mascotas, con esos seres que siempre están alegres, que siempre nos nos dan cariño, también cambian nuestra frecuencia, nuestra atención y nos empezamos a sentir diferentes. Pero acá hay algo cierto, que muchos pueden decir, sí, claro, eso para el día que estoy un poquitito bajo. Pero ¿qué pasa? Que hay días que por más que escuche toda la música que quiera escuchar, camine todos los parques que tenga que caminar, o hable con todos mis amigos, o juegue con todos los perros, sigo estando angustiado, sigo estando con miedo, sigo estando enojadísimo. Entonces ahí, ¿qué hago? Ahí lo que tengo que hacer es llevar mi atención hacia una fuente de energía superior, llevar mi atención hacia la verticalidad. ¿Qué tengo que comprender? Este cuerpo físico que tiene corriente dentro nuestro, que es como ese equipo electrónico, ese equipo electromagnético, como todo equipo electrónico, para funcionar está conectado a una fuente de energía superior. Todos estamos conectados a esa fuente de energía superior. Si no, no funcionaríamos. Porque al momento que me desconecto totalmente de esa fuente de energía, este cuerpo físico, por más que sus órganos estén intactos, ya no funciona. Todos estamos conectados a esa fuente de energía, pero hay como un filtro que nosotros le ponemos a través de nuestra atención, de creer que es únicamente esta imagen que me devuelve el espejo, que es todo y que logra todo y que a veces tiene suerte y a veces no la tiene, que a veces puede hacer cosas y que a veces no, en la cual nos vamos limitando. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente llevar nuestra atención hacia esa fuente de energía superior, hacia esa verticalidad, rompiendo ese filtro que le ponemos. Y ahí es donde la glándula pineal juega un rol fundamental, donde este pequeño órgano en el centro del cerebro, que tiene el tamaño de una lenteja, que no deja de ser algo realmente muy pequeño, pero que tiene características muy especiales. Es la única parte en el cerebro
que no está como espejado, como duplicado, el único órgano entero, que a pesar de ser tan pequeño, después de los riñones es por donde mayor flujo sanguíneo pasa en nuestro cuerpo. Que la verdad no le hemos dado mucha importancia a nuestra cultura. Hemos aprendido más de la glándula pineal y las hormonas que produce en estos 24 años, 25 años de este siglo, que lo que hemos aprendido en toda la historia de la medicina occidental. Imagínense, tiene menos de 100 años de investigación la glándula pineal, a pesar de que grandes personajes de la cultura occidental, que han influenciado mucho la cultura occidental, como Galeno o como Descartes, hablaban en sus escritos. Pero realmente todo esto ha comenzado recién a mitad del siglo pasado. El estudio profundo de lo que es la función biológica de la glándula pineal y las hormonas que secreta. A partir del año 54, que los doctores Salcho y Kitay empiezan a sacar ese famoso libro de la glándula pineal, comienza la carrera espacial, se empieza a estudiar más a fondo. Recién en el año 58 se puede aislar la melatonina, que es una de las hormonas principales que secreta la glándula pineal, donde a su vez también secreta DMT, que es otra hormona fundamental que está presente como la melatonina en todos los seres vivos y que recién en este siglo se pudo comprobar que la pineal secretaba DMT. Imagínense, en el año 58 descubrimos que secreta melatonina y recién por el año 65 se deja de creer que la pineal era un órgano vestigial, que había quedado como parte de la evolución. Todavía en los años, principios de los años 90, muchos estudiantes de medicina se les enseñaba que la glándula pineal era un órgano vestigial, que había quedado como parte de la evolución, que le llamaban el apéndice del cerebro, que era lo mismo que el apéndice que tenemos, que te lo pueden sacar o no, y nada cambia. O sea que tiene menos de 100 años de investigación donde pudimos descubrir todo esto. ¿Y qué empezamos a descubrir de la melatonina, especialmente en este siglo? Que tiene propiedades oncoestáticas y antimetastásicas. ¿Qué es esto? Que la melatonina, que la producimos también en el estómago y en mayor cantidad que en la pineal, pero no sale del estómago. La maravilla de la melatonina que se produce en la pineal, que por ese gran flujo sanguíneo recorre todo el cuerpo físico a través del torrente sanguíneo y puede hacer que las células cancerígenas no crezcan, se queden quietas, que no se vayan trasladando a otras células tampoco, que potencien el sistema inmunológico. Es un antioxidante natural, un ansiolítico natural. De por sí, al ser este antioxidante natural, elimina los radicales libres de nuestras células, que hace que podamos mantener nuestro cuerpo físico en mayor calidad por mayor tiempo. Pero, ¿qué es lo que sucede con esto? Y que por eso no se la estudiaba. Tiene una pronta atrofia la glándula pineal. Alcanzamos el punto máximo de secreción de melatonina entre los 6 y los 10 años de edad. Ahí es cuando el ser humano alcanza el punto máximo de secreción de melatonina. Ahí es como que la pineal alcanza su pico de funcionamiento y después empieza a caer significativamente. Esto, para darnos cuenta, una persona de 70 años, si lo comparamos con la sangre de un niño de 6 y 10 años, su producción de melatonina es apenas del 10%. Y una persona de 70 años va a estar produciendo la mitad de lo que producía cuando tenía 20 años. Y acá la gran pregunta sería justamente, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano alcanza el pico de secreción, o sea, el máximo funcionamiento de la glándula entre los 6 y los 10 años? ¿Por qué se empieza a atrofiar, mejor dicho, la glándula pineal en ese rango de edad, donde se han encontrado niños en investigaciones más recientes con pineales atrofiadas todavía con anterioridad? Y acá es donde nos tenemos que cuestionar, como sociedad también, qué es lo que le sucede a los seres en ese rango de edad, entre los 4 y los 11 años de edad. De alguna manera empezamos a sociabilizar, empezamos a
entrar a grupos más grandes, ¿no? Más allá de la familia, empezamos a ir a la escuela, a los clubs, empezamos a ir con amiguitos a la plaza, a otros lugares, empezamos a ir a otros grupos y todo ser, cuando va a un grupo, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Quiere pertenecer, quiere ser aceptado, quiere formar parte de eso. Entonces empieza a comportarse como se comportan todos. De alguna manera puede venir un ser que está conectadísimo a esa fuente de energía, porque todos lo estamos cuando llegamos aquí a esta experiencia de vida, y eso puede hacer que yo tenga ciertas capacidades, como capaz haber estado hablando con el abuelo la noche anterior, pero el abuelo hace 3 años que ya no está en esta experiencia de vida, que ya trascendió. Y entonces cuando le cuento a mis amiguitos o a algún familiar que estuve hablando con el abuelo, me dicen, no, estás loco, el abuelo ya se fue hace tiempo. O cuando estuve hablando con los animalitos en el jardín o con un árbol, o que antes de que vos me digas algo yo puedas decir qué es lo que estás pensando y la otra persona diga, no, pero pará, este chico es enfermo, es medio raro, ¿qué le pasa? Y entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a comportarme como el resto. Empiezo que mi atención, que está en esa verticalidad, empiece a ir más hacia la horizontalidad y empiece a manejarme más por lo que pienso que por lo que siento. Y a medida que me vaya moviendo, cada vez más me voy desconectando más de ese centro. Voy generando más procesos racionales, aunque sienta que tenga que ir por otro lado diferente. Esta carrera es la mejor, aunque sienta que tenga que hacer esto. Esta pareja es la mejor, aunque sienta que tenga que ir por otro lado, y me voy alejando cada vez más. Por eso la importancia de volver a activar este punto en el centro de la cabeza, que aunque no lo active, aunque simplemente esté pudiendo generar que entre más energía en nosotros, hace que estos procesos de mayor energía de entrada al planeta los pueda manejar de mejor manera. Va a tener resultados a nivel biológico y a nivel energético. Y esto que, como les decía, en la cultura occidental hace 25 años hemos aprendido mucho más que en toda la historia de la cultura occidental, en la antigüedad otras culturas sabían perfectamente de la importancia de este punto en el centro del cerebro. Esto como otras cosas, pero esto es fundamental en vivir este momento que hablábamos recién, donde ciencia y espíritu se unen, donde los últimos descubrimientos del mundo científico empiezan a colisionar, juntarse, tomar un mismo camino de que corrientes espirituales desde hace milenios hablaban. Si hay una información en las distintas cosmovisiones de todos los pueblos alrededor del mundo, es la referencia a la piña o al triángulo, que también es una forma de referirse a la piña. En los sumerios y en los babilónicos, cada vez que uno que tenía alas se comunicaba con uno que no las tenía, como Enki en la epopeya de Gilgamesh, cada vez que uno de estos con alas, más allá de la interpretación de cada pueblo, se comunicaba con uno que no la tenía, lo hacía entregándole una piña. La piña era la forma de comunicarse de lo superior con los humanos, era el símbolo de comunicación. En la media luna fértil, allá hace casi 10.000 años. Pero este símbolo se fue trasladando a distintos lados. En el Oriente nosotros conocemos como dos tipos distintos de Buda. Vemos al Buda gordo y al Buda flaco. El Buda, y nosotros decimos son dos Budas, uno está gordo, el otro está flaco, vas a ver por qué en algún momento cambió. De hecho, una cosa son Siddhartha Gautama o todos los Budas. Gautama es el Buda 28 dentro del código Paniri, es decir, que hay 27 Budas antes de él y ni siquiera es el último del código. Buda es un estado que en sánscrito significa despierto. En cambio, el gordo, el que se sienta arriba de las monedas generalmente, es el monje Jotei, que su congregación era Budata, pero es chino. Y Budata en chino suena parecido a Buda en sánscrito y confundimos, pero la diferencia entre los dos es que uno alcanzó el estado de despierto, los Budas, con una piña sobre la cabeza o un peinado de piña.
El gordo, el de las monedas, nunca tuvo el peinado de piña ni la piña sobre la cabeza. Ese monje, el monje Jotei, vivió 600 años después de Siddhartha Gautama y nunca alcanzó la iluminación. Sí era una persona reconocida, donde sí tiene que ver con la prosperidad y con la abundancia, por su fórmula y por sus estilos de vida, pero no tiene que ver con el despierto. En todo el Valle del Indo tenía que ver con peinados de piña o piñas sobre la cabeza. Este símbolo del triángulo es el que representa el chakra, luz que gira Hasna. Tiene que ver quizá con la punta de la piña, los dos lóbulos de la pituitaria, tiene que ver con ese proceso. Esto que llamaban chakra en el oriente, en América, en el Tahuantinsuyo, lo llamaban Chumpinawin, que significa ojo del cinturón, y a este que estaba aquí, en algunos lados le llamaban Inti Yamani, que significa donde Inti se amarraba a nosotros. Todos tenían que ver con este punto en el centro de la cabeza como un símbolo de conexión a lo divino, a lo superior. En el Museo Vaticano existe lo que se conoce con el nombre del Patio de la Piña. Ese Patio de la Piña que tiene un montón de simbología, no solo una piña de casi 4 metros de altura, sino dos ibis egipcias, el ave que los griegos llamaron Fénix, la que renace de sus cenizas y que hasta hace pocos años tenía un sarcófago sin tapa en la fórmula de la inmortalidad. Y esto se encuentra en el Museo Vaticano. De hecho, podríamos estar toda una clase de 1 hora y media hablando y contando de la simbología que hay de la piña, del triángulo en el ojo en el medio. Podríamos 1 hora y media ni nos alcanzaría para poder contar toda la simbología que existe alrededor de todo el planeta de este punto. Es decir, en todos lados, entendíamos que este punto en el centro de la cabeza nos conectaba con una potencia superior y que lo hacía encendiendo el centro cardíaco, ese lugar de emisión que es fundamental. Y esto lo hacíamos, y esto lo hacen en todas las culturas y en todas las fórmulas entienden que este punto en el centro de la cabeza es la llave, es la puerta, es la antena que nos permite generar este proceso. En Conexión Pineal, hace más de 15 años, hacemos esto en un proceso que implica despertar las memorias, despertar, por eso le llamamos es tiempo de recordar, porque no implica aprender a activar la glándula pineal. Implica recordar, todos sabemos, como les contaba Fede, entre los 6, entre los 4, entre los 5, nos olvidamos. Y esto tiene que ver con un proceso un poco más largo que contamos, un taller de activación de la glándula pineal dura casi 10 horas. Aquí estamos tratando de resumir una pequeña idea en apenas en 1 hora y media, tratando de entender esto, pero también les vamos a dejar un pequeño ejercicio que claramente no es la activación de la glándula pineal, y pero que los van a servir y que los van a poder usar en todo momento y en todo lugar para cambiar la frecuencia, cambiar la tensión y de esa manera modificar resultados, sin ser la potencia de la activación de la glándula pineal, que muchas veces nos preguntan, ¿y cuál es la importancia de la glándula pineal? ¿Y qué hago al activar la glándula pineal? Al activar la glándula pineal se enciende el centro cardíaco y de este momento cambio la frecuencia y entonces yo voy creando mi propia realidad en sintonía de frecuencias. Este proceso que hemos ido perfeccionando a lo largo de, durante 10 años, desde un origen, hemos ido perfeccionándolo a hoy un proceso muy práctico, muy potente, muy occidental, que nos permite, y las experiencias de las personas, de estas más de 18.000 personas que han podido recuperar el poder creativo, son maravillosas. Podemos tener desde lo que se puede conocer con el nombre de sanación a grandes logros en sus carreras profesionales, relacionales, y todo esto cambiando la frecuencia. En este proceso que sí, son 10 horas y que nosotros nos gusta decir que es importante que sean las primeras 5 horas el primer día y que después haya que ir a dormir, que estas primeras 5 horas, que cuando se hace en forma grabado vienen módulos de 15 a 20 minutos, que uno los puede repetir y ver todas las veces que quiera, pero la primera vez, estas 5 horas, que es el proceso de recordar, de reencender todas las memorias que nos permite encender, se haga en un solo día. Y después tiene que haber una noche en el medio, porque la melatonina, entre todas las cosas que hace, es regular el ciclo circadiano, y esto es fundamental
para ese proceso. Y después que lo hiciste la primera vez, bueno, ya lo podés ir repitiendo y buscando por módulos. Esto está en el taller de activación de la glándula pineal que se llama Es tiempo de recordar. Y después, claro, este es el primer paso, el primer eslabón, el primer comienzo de todo un programa de profundización que está en el Club Pineal y que tiene su final en los viajes que hacemos a distintos lados del mundo para reencordar, repotenciar y generar todo eso. Pero en el Club Pineal además tenemos una reunión en vivo todos los meses como de este tiempo, y más o menos donde todos los meses estamos profundizando, además de todos los talleres de profundización, además de todos los ejercicios, además de talleres especiales, además de hoy ya más de 3 años de reuniones del club de todos los meses, eso hace más de 30 talleres de 1 hora de profundización. De hecho, hay mucho más en el Club Pineal de lo que vas a poder absorber. Y que lo que te permite repetir, repetir es una clave fundamental en el proceso de recordar. Algo que me gustaría aquí aclarar sobre el Club Pineal es la importancia de tener ese espacio para el crecimiento de uno. Más allá de poder manejar tus horarios, que te da esa gran oportunidad de decir, mira, lo hago cuando quiero, en el momento que quiero, cada vez que voy repitiendo voy generando ese proceso de maestría. Y realmente, si hay dos temas fundamentales que tenemos como seres humanos, es decir, los niveles de estrés que se manejan, no importa de qué trabajes, no importa si ya estás jubilado, no importa si sos ama de casa. Los niveles de estrés están cuando perdés la paciencia, cuando perdés la sonrisa, cuando perdés la creatividad y el no poder descansar de una buena manera. Y más allá de eso, es como ese vacío existencial, esa decís, hay algo más que no sé qué es. Bueno, capaz tenés Netflix, tenés Spotify, tenés YouTube, que no te dejan nada. Acá en el Club Pineal tenés acceso a información que está en vos y que te acompañamos, no te enseñamos, te acompañamos a recordar desde la activación hasta que vamos profundizando en ese proceso, logrando esos grandes eh, despertares que son estos momentos. Tenemos la ayuda incrementada de toda la situación planetaria que se está dando, toda esa energía que está llegando, que hace que estos procesos sean más simples. Por eso vemos que ese despertar de conciencia cada vez es mayor. Cada vez estás haciendo preguntas que antes no te hacías, o si te las hiciste siempre, ves que cada vez hay más gente a tu alrededor que se las empieza a hacer, que vos decís, jamás pensé que iba a hacer eso. Por esos grandes momentos que veo. Desde, para todos los participantes de esta clase, va a haber durante 5 días hasta el 15 de octubre una posibilidad maravillosa. Acceder al taller grabado al 50% de descuento. No importa que estés en Argentina, en otros países, al 50% de descuento, lo que te va a dar una posibilidad maravillosa. En Argentina serían algo así como 25.000 pesos. Y la membresía anual del club con un 40% de descuento. Y tenés 12 meses completos del Club Pineal con todas las potencias. Claramente te van a estar contactando los chicos del equipo, Juan principalmente, pero todos los chicos del equipo, ofreciéndote esto. Y está muy bueno que eso pase porque es una posibilidad maravillosa, sobre todo de acá al 15, donde lo vas a poder adquirir en una oferta maravillosa, 50% de descuento del taller y te queda para siempre, y 1 año de la membresía del Club Pineal con un 40% de descuento, que es maravilloso. Bien, vamos al ejercicio. Este ejercicio es muy fácil y muy sencillo y lo podés aplicar en cualquier momento. Volvés del trabajo y estás angustiado, triste, preocupado y tenés que entrar a tu casa, relacionarte con la gente que querés y no querés traer toda esa mala frecuencia. O llegás al trabajo y tenés que generar un resultado extraordinario y venís preocupado, angustiado, triste por quizá problemas de la casa y querés cambiar la frecuencia para modificar esto. Tenés que hacer un viaje y estás preocupado, ansioso, nervioso por el viaje y querés elevar la frecuencia. Este es un ejercicio de elevación de frecuencia. No es un ejercicio de activación de la glándula pineal, porque claramente para eso, como ya les contamos, necesitamos mucho más tiempo. Pero es un ejercicio que vas a poder usar, que lo vas a ir haciendo vida y lo vas a poder ir practicando y cada vez lo vas a ir haciendo de forma más rápida y lo vas a poder ir haciendo cuando salgas a correr, cuando manejes, cuando estés hablando con otra persona, dado que no necesitas tener ninguna experiencia previa. No necesitas
tener conocimientos de meditación, hacer meditación, estar en un lugar quieto, estar callado, lo vas a poder hacer a medida que lo vayas practicando cada vez más, lo vas a poder hacer de todas las maneras. ¿Qué es? Es simplemente recordar la línea media, recuperar la línea media. Un proceso que todos podemos hacer a través de la respiración. Claro, muchas veces dicen, es que yo no veo nada, es que yo no tengo que ver, es que no tenés que ver nada, es que es simplemente llevar la atención a distintos lados del cuerpo. Llevo la atención y me calmo. Donde está mi atención está mi sentimiento. ¿Y a dónde lo vamos a dirigir? Y esto es importante solamente antes de hablar. A una fuente superior de energía. Y aquí cada uno dependerá de sus creencias qué es esa fuente. Para algunos esa fuente será Dios, para algunos será una denominación en particular de Dios, para otros será el Gran Espíritu, para otros podrá ser Inti, para otros podrá ser simplemente el Sol, y no es que el Sol físico sea alguno de los otros, ¿eh? Estoy hablando cada uno en las creencias. Claramente el Sol físico no tiene nada que ver con ninguno de los que hablé antes, pero estamos hablando de lo que vos sientas como una energía superior, donde podrías conectarte y a través de ese proceso elevar tu frecuencia. Por esta primera vez, para esta primera vez sí te vamos a pedir algunas condiciones para que la experiencia sea perfecta. Es como cuando hace mucho tiempo que no haces algo, porque no es algo que no conozcas. Cuando hace mucho tiempo que no haces algo, te tenés que tomar algunos segundos para reconectarte con la bicicleta, reconectarte con el remo, reconectarte con el manejar, con eso que hace mucho tiempo que no haces. Así que para esto te vamos a pedir algunas condiciones básicas. Una, no importa si estás parado, sentado, acostado. Columna vertebral derecha. En esto podríamos contarte de ese símbolo egipcio de Asir, que hoy se transforma en el gran símbolo de la farmacia y de la medicina, un tallo que termina en una piña a la que suben dos serpientes. Ese símbolo que significa el hombre Dios para el Egipto es una columna vertebral derecha que termina en una piña. Entonces, importante que endereces la columna, no importa dónde estés, no importa cómo lo estás haciendo, simplemente endereza la columna. Una fórmula muy natural que hacemos siempre cuando queremos recuperar energía, cuando estamos muy cansados, tratamos de instintivamente enderezar la columna, es la forma de que nos llegue más energía. Entonces, no importa dónde estés, columna vertebral derecha. ¿Es fundamental que cierres los ojos? No. Podrías hacerlo con los ojos abiertos, pero esta primera vez, quizás si es tu primera vez, te vamos a pedir que lo hagas con los ojos cerrados. No porque implique concentrarse, sino para que simplemente los ojos no te distraigan. Y entonces lo que te vamos a pedir es que simplemente columna vertebral derecha, cerrando los ojos para que estos no nos distraigan, vamos a llevar toda nuestra atención al mecanismo natural de la respiración. Eso que sucede todo el tiempo, pero que solo me doy cuenta cuando le llevo la atención. Y de repente me empiezo a dar cuenta que inhalo y exhalo. Y voy a tomar dominio de la respiración, voy a salir de la respiración automática, la que sucede sola. Y yo voy a tomar dominio de ese proceso. Voy a inhalar cada vez más profundo y voy a exhalar a mi ritmo. Yo tomo dominio de la respiración, salgo de la respiración superficial y voy a una respiración profunda. Toda mi atención en el mecanismo de la respiración, llevándolo a una respiración muy profunda, tomando la respiración más profunda que tenga. Al exhalar y quedar completamente vacío, toda mi atención va al centro de la cabeza donde enciende como una perla incandescente que podría ver o no ver. Pero esa perla ahí está, simplemente dando la orden de que haya una perla incandescente en el medio de
de la cabeza que ilumina ambos hemisferios del cerebro a la misma potencia, pero para profundizar este evento, voy a tomar dominio de esa perla y le voy a decir que gire para la derecha para iluminar y potenciar el hemisferio derecho. Toda mi atención va al hemisferio derecho, sintiendo como corrientes electrónicas de altísima frecuencia se internan dentro del hemisferio derecho, encendiendo y potenciando todas sus habilidades. Siento mi hemisferio cerebral derecho. Y ahora giro hacia la izquierda y toda mi atención al hemisferio izquierdo. Corrientes electrónicas se internan dentro del hemisferio izquierdo, encendiéndolo y potenciándolo. Si alguno de los dos hemisferios no los pudiste sentir, repetí llevar la atención hacia ese hemisferio mientras corrientes electrónicas de altísima frecuencia se intercambian entre ambos hemisferios, activando la red de intercomunicación hemisférica cerebral. Esta perla incandescente emite numerosos rayos. Por aquellos que salen por arriba de la cabeza, voy en búsqueda de una fuente única de potencia, energía, de amor. Toda mi atención va hacia esa fuente. Conecto. Toda mi atención está en la fuente. Empiezo a sentir los filamentos de altísima frecuencia que me vinculan a esa fuente, a ese origen. Los que siempre han estado ahí, de los que ahora simplemente me hago consciente. Y con la atención siempre en la fuente, a través del mecanismo natural de la respiración, empiezo a aceptar la energía, la fuerza, la potencia, el amor divino que emana de esa fuente, que en cada inhalación absorbo, esa potencia que se ancla en el centro del pecho donde enciende un sol que puedo ver o no ver, que expande su potencia, su calor, su fuerza al ritmo armónico de la respiración. Al inspirar traigo la potencia del origen, el poder creador mayor del universo, que se ancla en el centro de mi pecho y expande al ritmo armónico de mi respiración. Al inhalar absorbo, al exhalar expando, primero dentro de mi cuerpo hasta llenarlo completamente con el fluido electrónico creador de mayor potencia del universo, el amor divino que se expande primero dentro de mi cuerpo y después fuera de mi cuerpo, sin límites, sin distinción, sin discriminación. Al inspirar recibo, al exhalar expando, sin límite, sin distinción, sin discriminación. Sostengo esta respiración hasta que siento que la experiencia terminó. Cuando siento que la experiencia terminó, pues simplemente abro los ojos. Con práctica, con tiempo, esto lo puedo hacer en un par de segundos. Atención adentro para calmarme, atención al centro de la cabeza, a los hemisferios, a la fuente, y empiezo a sintonizarme. No es complicado, es muy fácil y me va a cambiar inmediatamente la frecuencia. Es un ejercicio muy fácil y muy sencillo que va a cambiar resultados. No te escucho. Espera. Dale. Ahí estoy, disculpen. Sobre todo, eh, como decíamos, esto es para esos momentos que estoy como loco, enojado, angustiado, pero también para momentos como este fin de semana, donde hay una gran ola de energía que viene y podemos potenciar todos esos procesos creativos. Y cuando digo procesos creativos, no estoy hablando nada más si dibujo, pinto, escribo, diseño, sino que crear la vida. Entonces, en vez de, que no tiene nada de malo, no nos mal califiquemos, pero en vez de pasar horas preocupado, horas viendo la televisión o buscando en Netflix, decir, pará, me tomo este momento,
me genero este proceso de conexión y después me pongo a ver la tele, me pongo a hablar con alguien, me pongo a caminar y van a ver cómo empiezan a disfrutar desde otro lugar, desde otra manera. Por eso, por eso es importante que esto lo vayamos haciendo la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando sentimos ese movimiento en el campo emocional de bronca, miedo, duda y angustia. Y esta oferta que las acercamos de acá hasta el 15 es especial, es el gran momento para poder hacer el taller de activación, si es que únicamente quieren el taller de activación y dicen, mira, quiero probar con esto. Eh, con el Club Pineal lo que tienen es un proceso mucho más profundo y mucho más claro en cuanto a decir todo el desarrollo total. Hoy en día uno dice, puede buscar información de la glándula pineal, meterse a YouTube. Hay ejercicios de estimulación, no de activación, de sonidos, de imágenes y demás. Y hay muchísima información. Acá en el club es como que tenemos el camino más claro, el que nosotros hicimos, que seguramente, como nos sirvió a nosotros y a miles de personas, te puede servir. ¿Es el único? Para nada, pero es el que nosotros te recomendamos y lo tenés claro desde la activación hasta ir profundizando y la posibilidad de repetir. A su vez, de formar parte de una comunidad de seres que pasaron por ese proceso y que están en el mismo proceso como estamos todos nosotros de transformación, de poder conversar temas que no capaz lo puedes hablar con todo el mundo porque no están en esa misma frecuencia y no lo entienden y piensan que, uy, vos con esas cosas de hippie, o vos con esas cosas siempre que estás en un camino espiritual y te enojás. Sí, claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, una comunidad donde podemos ir compartiendo los avances y demás, a un precio increíble. De por sí el Club Pineal tiene una cuota mensual muy accesible de 6.000 pesos. Acá te damos esa anualidad al 40% de descuento que te queda únicamente en Argentina en 43.200 pesos. Y tenés 12 meses que podés vivir esas reuniones en vivo que tenemos, que quedan grabadas, que ya eso justifica más que nada toda la inversión. Es tiempo de recordar. Gracias por la escucha de este tiempo. Los va a estar contactando Juan seguramente. Atiéndanlo. Él va a querer llevarles esta gran oferta. Es gran tiempo. Gracias por la escucha. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, nos quedamos un poco más para contestar algunas preguntas, pero con esto daríamos por terminada la clase. Pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues nos puede escribir, abrir y las podemos ayudar unos minutos. Podemos estar acá. Muchas gracias a todos. Tiene ninguna pregunta, pues nada, nos vemos por las redes. Estamos todo el tiempo y en los lugares en donde estamos haciendo eventos presenciales. Recuerden, estamos, salvo este jueves que tenemos, porque tuvimos la masterclass, pero si no estamos todos los jueves con un programa en vivo en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes, que las pueden ver ahí. Hay mucha información que vamos colocando. Pero sobre todo, aprovechen esta gran oportunidad de acá hasta el 15, que no se van a arrepentir. Bien, entonces pues nada, nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias por todo. Gracias. Bye bye.